¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourenses, lunes 25 de enero de 2021, una jornada que nos deja los siguientes titulares. Toda Galicia entra el miércoles en el nivel máximo de restricciones. Cierra la hostelería, los gimnasios y la universidad. La movilidad queda reducida a cada concello y el comercio no esencial cerrará a las 6 de la tarde. Ourense tiene hoy 2.761 casos de COVID-19, con 168 ingresados, 12 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. De los 8.000 ourensanos citados por el Sergas al cribado de la ciudad, 5.119 se presentaron en las instalaciones de Expo Ourense. Faltó un 43% de los menores de 40 años citados. La audiencia tumba las escuchas de la operación Zamburiña. La fiscal tiene hasta mañana para decidir si retira la acusación contra los 13 imputados. Comenzamos. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció hoy las nuevas restricciones que afectan a toda la comunidad autónoma. Cierran la hostelería y los gimnasios. Solo están permitidas las reuniones de convivientes y el comercio no esencial abrirá hasta las 6 de la tarde. Los centros comerciales cerrarán los fines de semana. La movilidad se reduce al propio concello y se suspenden las clases en las universidades hasta el 8 de febrero. Estas medidas entran en vigor el miércoles y durarán como mínimo 3 semanas. Galicia estará desde las 12 de la noche de este miércoles 27 de enero en el nivel máximo de restricciones debido a la situación epidemiológica. Las nuevas medidas estarán vigentes hasta el 17 de febrero. Las reuniones sociales quedan limitadas a convivientes. La movilidad queda reducida al propio municipio, excepto por causas laborales, sanitarias ou educativas. Entendemos, pois, que toda a comunidade debe moverse no nivel de restricción máxima, porque é preciso limitar ao mínimo as interaccións, as relacións sociais e a mobilidade, e porque todas as áreas sanitarias están a soportar unha presión importante e é necesario reducila. E iso implica a todos os galegos, a todas as galegas, a todos os concellos. Durante canto tempo? Pensamos que como mínimo durante 3 semanas. El toque de queda se mantiene a las 10 de la noche. La hostelería cierra excepto para recogida y repartos a domicilio. Están prohibidas las visitas a espacios sanitarios excepto en caso de cuidado a dependientes. Farmacias, talleres o supermercados cerrarán a las 9:30 de la noche, mientras el comercio no esencial deberá bajar la persiana a las 6 de la tarde. Las universidades no reanudarán las clases presenciales hasta el 17 de febrero y desde el 8 las tendrán online. Cerrarán los gimnasios, la práctica deportiva queda restringida al aire libre, de forma individual y en el propio concello. Y también cerrarán todos los centros sociales, museos, bibliotecas o establecimientos culturales y de espectáculos. Con respecto a la campaña de vacunación, el presidente explicó que no pueden acelerar el proceso porque no reciben suficientes vacunas. Instalada de 100.000 vacinas diarias. Lamentablemente solamente temos, depende da semana, entre 11.000, 12.000 ata un máximo de 18.000 a semana. Eso poderíamos poñelo en 4 horas, do luns pola mañá. Non temos máis vacinas. Nin temos máis vacinas, nin temos un calendario de vacinación facilitado polo Goberno Central, nin temos notificada unha previsión de incremento de vacinas a partir do mes de marzo, do mes de abril ou do mes de maio. La tercera ola se instala en los hospitales, 13 ingresos más en 24 horas y 168 totales, 12 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Hay 2.761 casos de COVID. Los datos del área sanitaria de Ourense, Beringue o Barco de Valdeorras no logran cambiar la mala dinámica y si bien dentro de lo malo los casos activos dan un cierto respiro, suben, pero menos que estos días, el número de ingresados por COVID en los hospitales sigue repuntando. En las últimas 24 horas los pacientes han subido en 13, todos ellos en planta. Ahora mismo hay 168 totales, 156 en planta y 12 en la unidad de cuidados intensivos. La presión asistencial en Ourense mantiene las mismas constantes que la gallega, con una subida desde el final de la Navidad. Mientras los casos activos encadenan 23 días consecutivos subiendo en la provincia. En la última jornada aumentaron en 70, la menor subida desde el 10 de enero. El total es ya de 2.761 casos. En cuanto al número de nuevos contagios diarios, se detectaron 150, de los cuales 116 se localizaron a través de pruebas PCR. Se realizaron 2.144 test de este tipo en el área sanitaria en un día, el récord desde que comenzó la pandemia. Además, la jornada dejó 2 nuevas víctimas por COVID en Ourense.
un hombre de 67 años hospitalizado en el Chúo y un hombre de 86, usuario del asilo Hogar Santa María, ingresado en el hospital de Berín. Los fallecidos por coronavirus en Ourense ascienden ya a 320. La nota positiva, el número de curados, 78 personas superaron el virus en la provincia esta pasada jornada. Galicia ha alcanzado un nuevo pico de hospitalizados por COVID-19 desde el estallido de la pandemia, al sumar 88 nuevos ingresos en las últimas 24 horas, lo que eleva el acumulado a 1.154, por encima incluso de los niveles de la primera ola. Según los últimos datos actualizados por el Servicio Gallego de Salud, hasta las 6 de la tarde de este domingo son 993 los pacientes en planta, 77 más que el sábado, y 161 en unidades de críticos, 11 más. El récord de ingresados en UCI en Galicia es de 177, establecido a principios de abril. Una cifra que el propio conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, reconoció ayer mismo que podría superarse en los próximos días debido al constante aumento de hospitalizados en planta. Una jornada más, y ya son 13 consecutivas, Galicia suma más de 1 millar de nuevos contagios, esta vez 1.402, que son 126 menos que el sábado y 486 menos que el viernes. También siguen aumentando, aunque a un menor ritmo desde hace varias jornadas, los casos activos, en estos momentos de 19.768, 776 más que el día anterior. Lo que ha vuelto a repuntar es el ritmo de fallecimientos, 14 notificados a última hora del domingo, lo que eleva el acumulado a 1.622 fallecidos. La situación sigue empeorando en todas las áreas sanitarias de la comunidad. La peor a Coruña, con 5.525 casos activos, seguida de Vigo con 3.542, Santiago alcanzando los 3.118, Ourense con 2.761, Pontevedra con 1.818, Lugo con 1.731 y Ferrol con 1.573. De los 8.000 ourensanos citados por el Sergas, 5.119 se presentaron en las instalaciones de Expourense para someterse a las pruebas diagnósticas. Hasta ahora se detectaron 35 positivos. El cribado masivo realizado este fin de semana en Expourense por los equipos de enfermería del Sergas terminó el domingo con un 64% de participación entre sábado y domingo. De los 8.000 ourensanos citados, finalmente se sometieron a las pruebas PCR y antígenos 5.119 personas. Hasta el momento, con la mitad de las PCRs procesadas, se han encontrado 35 positivos, todos asintomáticos, de los que 24 se corresponden con test de antígenos y 11 con PCRs. Los participantes en el cribado destacaban la importancia de acudir a la cita y más de uno no escondió cierto enfado con aquellos que decidieron ausentarse. Los vecinos negativos celebraban a la salida el resultado y respiraban un poco más tranquilos, mientras seguían las indicaciones de los voluntarios de Protección Civil, encargados de guiarlos por el recinto. Tras el cribado masivo en la ciudad de Ourense este pasado fin de semana, otros 3 municipios de la provincia serán esta semana los siguientes en hacer las pruebas para detectar asintomáticos y frenar así la incidencia de la pandemia en los municipios. Mañana martes será el turno de Oimbra con 400 vecinos. El miércoles el cribado tendrá lugar en Celanova, para el que se hará un llamamiento a 750 vecinos. Y por último, el jueves, turno para Coles con una convocatoria de 600 personas. En todos los casos se realizarán test de antígenos. La campaña de vacunación continúa a buen ritmo. Este sábado se desarrolló en las residencias de Tribes, Manzaneda y San Xoán de Río. Las personas que se benefician de la vacuna contra el COVID en Galicia durante la primera fase son aproximadamente 24.000 residentes, 17.500 trabajadores de centros sociosanitarios y 26.200 profesionales que trabajan en primera línea de hospitales, centros de salud y PACs. Este sábado le tocaba el turno a las residencias de Tribes, Manzaneda y San Xoán de Río. Lo valoro muy positivamente, esperemos que esto dé buenos resultados. Por nuestra parte nos queda seguir practicando con todas las medidas de seguridad y desde luego estamos expectantes a todo lo que pueda ocurrir con el máximo cuidado. Los usuarios también estaban deseosos de recibir esta segunda dosis para conseguir la inmunidad. Vamos, ellos pues todos muy satisfechos y desde luego con muchísimas ganas de poder recibir las vacunas. El sábado terminaba la primera fase de vacunación en residencias. Y para nosotros es, bueno, pues es orgullo y gratificante, por supuesto, porque vemos que hay muy buena coordinación por parte de Consellería, de Gerencia y después por parte de las residencias colaboran de forma muy activa y gracias a ellos podemos llevar a cabo el trabajo de una forma pues
yo creo que al final con mucha garantía. Josefa Arias es una de las usuarias de la residencia de San Xoán de Río y tiene nada más y nada menos que 100 años. La audiencia tumba las escuchas de la operación Zamburiña anulando el auto de marzo de 2015 y, por lo tanto, todas las pruebas obtenidas. El juicio se reanudará mañana con el replanteamiento de la fiscal y se decidirá si se retira la acusación contra los 13 imputados. La audiencia tumba la operación Zamburiña, el macrojuicio que se está celebrando en Ourense y en el que se juzga a 9 supuestos traficantes y a 4 policías acusados de favorecer a los primeros a cambio de crédito corporativo. Declara nulo el auto de marzo de 2015 que autorizó las escuchas y, por tanto, todas las pruebas obtenidas, incluidos los registros en los que apareció droga. Considera la Sala que el oficio que remitió Asuntos Internos al instructor, en el que se toma como base un anónimo, debió dar pie a un expediente administrativo porque no había base sólida para vulnerar el secreto de las comunicaciones. El tribunal da un plazo de 24 horas a la fiscal para que replantee su estrategia de cara al juicio y accede así a su petición de aplazamiento de la vista. Se reanudará mañana martes a las 10 de la mañana, cuando se sabrá si la Fiscalía continúa pese a haberse quedado sin las escuchas y los registros en los que se incautó la droga o si retira la acusación contra los 13 imputados. Aparece un novo vertedoiro ilegal nas inmediacións da cidade, esta vez no entorno do Parque das Madornas. Antes da pandemia eran os veciños da zona os que paseaban por aquí, un paraxe no que se conserva moi ben a flora autóctona, sen apenas presenza de especies como o eucalipto, pero coas restriccións de movimento impostas, buscamos entornos naturais nas cercanías da cidade para poder pasear. Durante eses paseos descubrimos como a pegada do ser humano todo o contamina e tamén chega ata este entorno cerca das Madornas, nun lugar no que únicamente se escoitan os sons da natureza. Atopamos vertedoiros ilegais como estes, onde aparecen plásticos, electrodomésticos vellos e ata perigosos residuos da construcción que deberían ter sido depositados no lugar oportuno. Coren adquiere 4,7 millones de kilos de castaña para alimentar los cerdos de su gama selecta a lo largo de 2021. El grupo Coren ha renovado el convenio de adquisición de castaña gallega para destinar a la alimentación de los cerdos de su gama selecta a lo largo del presente año. El acuerdo de compra fue ratificado por Manuel Gómez Franqueira, presidente del grupo Coren, y Jesús Quintá, gerente de Alibós, la mayor empresa recolectora y transformadora de castaña en Galicia. El convenio de compra para 2021 se sitúa en 4,7 millones de kilos, que suponen una aportación económica al campo gallego de 7 millones de euros, con lo que Coren mantiene su papel como uno de los principales demandantes de castaña en Galicia. La cooperativa adquiere la castaña cada año en temporada, que luego pasa por un proceso de pelado, cocción y posterior congelado, que permite su conservación para la alimentación de los cerdos durante todo el año. El volumen de castaña adquirido por Coren representa la producción de unos 160.000 castaños en 2.100 hectáreas de terreno. Estos castaños absorben al año 12.500 toneladas de CO2. A petición lanzada na web por un ourensán pedindo a incorporación do galego ao catálogo das plataformas audiovisuais está tendo unha moi boa acollida. En menos dun día xa superou as 1000 sinaturas. Este é Eric Rodríguez do Pazo, un mozo ourensán que ven de lanzar unha petición na rede para pedirlle ás plataformas audiovisuais que inclúan o galego nos seus catálogos. A iniciativa xurde da necesidade que ten a comunidade galega de ter contido no seu propio idioma como o resto de comunidades do Estado, non? Ao mesmo tempo que non nos lo ofrecen, como que non o demandamos o suficiente, porque temos moi interiorizado isto de a falta de amor propio, de tes que disculparte por falar galego, etc. Non? Vese moito nas xeracións novas, que como que lles negamos o dereito a ter un cerebro bilingüe, porque seguimos arrastrando eses prexuizos lingüísticos de que o galego non é bo, o galego no Bierzo non cho entenden, cando todo o mundo sabe que non é así. Sinto eso, que arrastramos como os prexuizos lingüísticos e como que lle transmitimos ás xeracións novas a nosa propia inseguridade. Isto deriva en que non lles ofrecemos contido como que tiña a miña xeración, o do Xabarín Club, que, por certo, hai unha petición moi interesante da Mesa pola Normalización Lingüística para ter unha canle 24 horas co Xabarín Club. É unha mágoa porque hai contido como películas moi conocidas como Harry Potter ou series moi míticas que están xa dobradas e traducidas, pero non se ofrecen no catálogo de HBO, de Netflix.
se queres ofrecerlle a alguén da túa casa contido en galego, tes como que buscalo por propio pé, ou ter moita sorte, ou telo comprado hai 20 anos, que na meirante parte das ocasións pois non é viable, non? Eric pensa, ademais, que ofertar contidos en galego repercutiría na industria da dobraxe en Galicia. A industria da dobraxe galega, que era unha industria moi adiantada ao resto do Estado, quero dicir, a dobraxe galega non era o mismo ver unha película de Clint Eastwood en galego que a vela en castelán. Había chistes machistas, había, pero tiñan como, non sei, a industria da dobraxe tiña a habilidade de facer atractivo algo que, bueno, os últimos gobernos da Xunta non puideron facer, non? Que era promover a lingua. A petición reivindica contidos para todas as idades que axuden a normalizar a presenza do galego tamén nas plataformas audiovisuais, do mesmo xeito que xa están presentes outras linguas como o catalán. O tema da diglosia, o tema de que xa non se fale galego, de que se este perdendo, non é unha problemática que empece agora, é unha problemática que arrastramos dentro dos séculos escuros. Quero dicir, necesitamos, non só as persoas pequenas, senón as persoas adultas, poder ter acceso a contido no que se reflexe a nosa forma de falar, de pensar, de sentir, e que deixemos de algún xeito de identificarnos con culturas como a norteamericana, que sí, que pode estar moi ben o que fan, pero estamos vivindo unha época de colonialismo cultural, no sentido de acaban vindo persoas aquí falar de figuras referentes nosas, como a Elisa Marcela, contando a historia ao seu xeito. Elisa Marcela falando castelán. O sea, eu valoro moi positivamente que alguén rescatara esa historia, non? Pero se nós non rescatamos as nosas propias historias, se non usamos a nosa lingua, corremos o perigo de que veñan e de que as conten por nós. Eso ten o seu perigo, non? A falta de amor propio trae malas consecuencias. La pandemia no tumba el entroido de Xinzo. Ayer celebraban el Domingo Fareleiro de una manera distinta desde los balcones y las redes sociales. Ni siquiera una pandemia mundial ha sido capaz de frenar el espíritu de Xinzo de Limia y su entroido. A pesar de las restricciones, los limianos han celebrado esta tradición desde sus balcones y en las redes sociales. Muchos se disfrazaron en casa esperando la cuenta atrás online del petardazo el sábado por la noche, o enfundándose un disfraz para hacerle un pie al operativo especial de seguridad desplegado este domingo en la Plaza Mayor, o para homenajear a ese tipo de personas que se hicieron protagonistas durante el primer confinamiento. La interpretación es libre, los policías de balcón. Eso sí, estos agentes aprovecharon para apelar al sentido común y a la responsabilidad de los vecinos. En una jornada como la de ayer hubieran sobrevolado la Plaza Mayor cerca de 400 kilos de harina. Aunque su presencia fue conmemorativa, se esparció una pequeña cantidad por la plaza, hubo alguno que no se libró de ser manchado e incluso un muñeco ofrecía fariña de emergencia para no perder una tradición que sobrevivió a todo. Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con Jorge Ron y el deporte. Buenas noches. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Tiempo del deporte ahora en Noticias Ourense. Hablamos de fútbol de la tercera división. De los 4 equipos ourensanos solo pudieron jugar 2 en la última jornada. El Ourense Club de Fútbol recibía a la Arosa en el campo do Couto. Al final pudo arañar un punto, empataba a un gol con el equipo pontevedrés. El Ourense Club de Fútbol salvó un punto en un partido en el que terminó jugando contra 8, pero ante una Arosa que demostró el porqué de su candidatura al ascenso. Los visitantes fueron superiores, se adelantaron en el marcador con un golazo de Robert en el minuto 51. De ahí en adelante, de dominio de los locales, pero con escasas ocasiones claras de gol. A un minuto del final, Casio empató el partido y evitó males mayores para los de Rubén Domínguez. Atento a lo que pasaba en o Couto estaba el Arenteiro. El líder de la categoría sumaba 3 puntos más tras derrotar al Choco. El empate del Ourense Club de Fútbol vale precisamente los 2 puntos que tiene de ventaja el Arenteiro sobre la Arosa. Los de Fran Justo no salen de su guión. A los 9 minutos, gol de Sila. De ahí en adelante, Muro en defensa y 3 puntos más. El Choco se topó con la fiabilidad de un Arenteiro que tiene pie y medio en la fase de ascenso a la segunda División B.
Los verdes le sacan 5 puntos a Alondras y Barco y tienen todavía un partido menos. Y después del fútbol hablamos de fútbol sala, muchos goles y pocos puntos para un Ciudadanos Burgas que mereció más en su visita al Leganés. Este gol del Leganés a 2 segundos del final dejó sin 2 puntos a un Ciudadanos Burgas que sigue esperando por su primera victoria de la temporada fuera de casa. Un duro castigo para un Burgas que empezó perdiendo a los 3 minutos, pero que llegó a tener 2 goles de ventaja. En los minutos finales, en un ida y vuelta, pudo sentenciar el Burgas, pero el Leganés encontró un premio postrero y cruel para las ourensanas. Un empate que no permite al Burgas confirmar en puntos su buena progresión de las últimas jornadas. El otro equipo ourensano, el Envialia, está esperando para regresar a la competición. Ya saben que el COVID está causando estragos en todas las ligas. Nosotros regresamos mañana con más deporte. Ahora los dejamos, como siempre, con la previsión meteorológica. Paciencia y mucho sentidiño en estos momentos complicados que nos esperan pasar. Adiós, hasta mañana. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Hoy cubierto, disminuyendo a nuboso, lluvias y chubascos generalizados que han ido disminuyendo por la tarde, brumas y bancos de niebla matinales, temperaturas en ascenso y viento flojo del suroeste. El martes Galicia estará con viento del suroeste que aportará mucha humedad, por lo tanto el cielo estará cubierto en general con precipitaciones débiles y persistentes en la franja atlántica. Las temperaturas ascenderán ligeramente, el viento soplará flojo del suroeste. Y el martes en la provincia nuboso cubierto con lluvias débiles y algún chubasco, brumas y bancos de niebla, temperaturas en ligero ascenso, viento flojo de componente sur tendiendo a suroeste.